Tauro, hay algo en tu interior que hoy comienza a moverse con una fuerza que no habías sentido desde hace mucho tiempo. Una vibración que no llega desde el exterior, sino desde el núcleo más profundo de tu propia energía. Es como si una puerta que permanecía cerrada finalmente empezara a abrirse, dejando escapar una luz que, aunque siempre estuvo ahí, había permanecido oculta detrás de capas de dudas, silencios y expectativas ajenas. Esta revelación interna se manifiesta con un impacto suave pero innegable, como un pulso que recorre tu cuerpo y te obliga a detenerte por un instante para escucharte de verdad. Y en medio de esa pausa aparece una frase que se vuelve clave para tu camino. Una afirmación que tú mismo debes escribir en los comentarios para activar su fuerza. Reconozco mi verdad y permito que salga a la luz. Al escribirla sentirás cómo esa energía escondida toma forma, se libera, se expande y comienza a transformar la manera en que te ves y en que te mueves en el mundo. Lo que emerge hoy no llega para confundirte, sino para mostrarte con claridad aquello que necesitabas ver desde hace tiempo, aunque no te hubieras sentido preparado para enfrentarlo. Esta revelación puede sentirse como una oleada de emociones antiguas que regresan de repente, o como una certeza nueva que aparece sin explicación lógica, pero con una verdad tan nítida que no puedes ignorarla. Es una fuerza que te empuja a reconocerte tal como eres, sin filtros, sin máscaras, sin deudas pendientes con versiones pasadas de ti mismo. Es una energía que te invita a respirar distinto, a mirar distinto y a elegir distinto. No es brusca ni agresiva, pero su impacto se siente en cada rincón de tu conciencia, como si una pieza esencial finalmente encajara en un lugar que llevaba demasiado tiempo esperando. Conforme esa energía escondida comienza a manifestarse, descubres que muchos de tus pensamientos recientes no eran coincidencias, sino señales encadenadas que intentaban conducirte hacia este punto exacto. Lo que antes te parecía una simple intuición, ahora toma la forma de un mensaje directo que tu alma quiere que escuches sin más demora. Puede aparecer en recuerdos que resurgen sin invitación, en sensaciones que despiertan en tu cuerpo sin motivo aparente, en un sueño reciente que te dejó inquieto, en una conversación que te tocó más de lo esperado, o incluso en un silencio que de pronto se sintió demasiado revelador. Cada uno de estos elementos forma parte de un mismo llamado. Es hora de ver lo que no habías visto, de enfrentar lo que habías dejado para después, de abrir lo que guardaste bajo 7 llaves por miedo, comodidad o inercia. La energía que emerge tiene que ver con algo muy personal, algo que forma parte de tu identidad más esencial. Puede ser un deseo que habías silenciado por años, un talento que no te permitías reconocer, una verdad emocional que evitabas aceptar, o un dolor antiguo que pedía ser sanado desde hace tiempo. Al dejar que esta parte salga a la superficie, no estás perdiendo control, sino recuperándolo, porque aquello que se esconde en la sombra acaba tomando más fuerza que lo que ves de frente. Hoy recuperas una pieza tuya que habías olvidado, y con ella llega una claridad emocional que ilumina decisiones pendientes, relaciones estancadas, rutinas que ya no vibran contigo y caminos que se abren justo ahora porque tú mismo estás listo para verlos. Mientras esta energía se despliega, comienzas a notar cambios sutiles en la manera en que sientes el día. Tu cuerpo responde de forma distinta, tu intuición se vuelve más aguda, tu mente suelta viejas tensiones y tu corazón empieza a abrirse a posibilidades que antes descartabas.
No se trata de un cambio superficial, sino de un movimiento interno profundo. Uno que reestructura la manera en que percibes tu propio valor y tu propio lugar en el mundo. Lo que emerge hoy te recuerda que no eres la versión limitada que a veces crees ser, ni la imagen que otros han proyectado sobre ti. Eres mucho más amplio, más sensible, más intuitivo y más poderoso de lo que habías aceptado hasta ahora. Tu entorno también empieza a reaccionar a este despertar interno. Personas, palabras, señales y coincidencias comienzan a aparecer para acompañar este proceso. No estás siendo empujado por el universo, estás siendo alineado, y esa diferencia es enorme. Sientes que algo se prepara, que algo se acomoda, que algo comienza a tomar forma detrás del telón de tu realidad cotidiana. Lo que hoy emerge te prepara para decisiones futuras, conversaciones importantes, cambios emocionales o materiales que llegarán de forma natural una vez que esta energía termine de integrarse en ti. No necesitas apresurarte, solo necesitas permitir que esa fuerza escondida siga tomando espacio, siga respirando contigo, siga guiándote de forma suave pero firme. Y mientras avanzas en este camino, descubres que lo que parecía un impacto repentino es en realidad una puerta hacia una fase completamente nueva de tu vida. Una etapa en la que ya no puedes seguir ignorando tu propia verdad, ni retrasando tu propio crecimiento. La revelación no concluye aquí, porque esta energía recién empieza a mostrar sus primeros destellos. Y todavía guarda capas que irás descubriendo con cada día que pase. Tu historia no se cierra en este punto. Al contrario, se abre de una manera más profunda, más auténtica y más fiel a quien realmente eres. El camino continúa, Tauro, y esta energía que hoy emerge seguirá guiándote mientras tú sigas dispuesto a escuchar lo que aún está por revelarse. La sensación que recorre cada espacio parece avanzar como una corriente silenciosa que se transforma con cada respiración y penetra en los recuerdos que alguna vez quedaron suspendidos sin respuesta. Cada pensamiento adquiere un nuevo matiz mientras la memoria reorganiza los detalles que habían permanecido ocultos bajo las capas de situaciones acumuladas a lo largo del tiempo. La percepción se afina de manera gradual y permite distinguir señales que antes pasaban inadvertidas, como si un velo se levantara y revelara la claridad que faltaba para comprender la profundidad de ciertos acontecimientos. Las palabras no dichas regresan con un peso diferente, observadas desde una distancia que permite entender su verdadero efecto. Y la energía que rodea cada experiencia empieza a unirse con una armonía que parecía imposible cuando las emociones se encontraban dispersas y contradictorias. La sombra de antiguas dudas se diluye lentamente, mientras un flujo constante comienza a reemplazar la sensación de estancamiento que había dominado etapas anteriores. Y el impulso interno se activa con una intensidad que no depende de factores externos, sino de la forma en que se reestructura la voluntad. Los silencios adquieren un valor distinto cuando ya no representan vacío, sino una preparación que permite recibir con mayor claridad los matices de lo que se aproxima. El ritmo interno avanza con pasos firmes, aunque no apresurados, como si conociera de antemano el momento exacto en que cada pieza encajará sin esfuerzo. La sensibilidad se expande hacia direcciones que antes se evitaban por temor a revivir situaciones que generaban tensión. Pero ahora esos caminos se perciben como espacios necesarios para comprender el alcance real de ciertos vínculos y decisiones que influyeron más de lo que se había admitido. El tiempo se estira de una manera casi imperceptible,
mientras la mente revisa uno a uno los fragmentos que habían quedado dispersos, y cada detalle recuperado adquiere un significado mayor al integrarse en una perspectiva más amplia. Las señales externas parecen multiplicarse en torno a cada paso, no como advertencias, sino como indicadores que confirman la dirección elegida, y la intuición se fortalece hasta convertirse en una guía capaz de anticipar movimientos antes de que ocurran. La atmósfera se siente cargada de una presencia que rodea incluso los pensamientos más simples, y la percepción de esa presencia se vuelve más nítida con cada instante, como si respondiera silenciosamente a la evolución interna que se está desarrollando. La calma que se instala no surge de la ausencia de desafíos, sino de la comprensión profunda de que cada desafío contiene en sí mismo una apertura que permite avanzar hacia un estado más sólido. La fuerza que se activa desde el interior reemplaza antiguos temores que se habían convertido en hábitos, y la claridad ilumina decisiones que se habían postergado sin una razón aparente. La conexión con la intuición se vuelve tan natural como respirar, y los movimientos internos se ordenan con una precisión que no depende de esfuerzos conscientes, sino de un proceso que ya estaba en marcha, incluso antes de ser notado. La profundidad de cada sensación se amplifica cuando la mente deja de resistirse al flujo natural que busca expresar una verdad interna que había permanecido oculta bajo capas de obligaciones, expectativas externas y silencios que nunca encontraron un cauce adecuado. Cada recuerdo recuperado adquiere la forma de una pieza indispensable que permite comprender la coherencia de los cambios presentes, y la certeza se instala en lugares donde antes predominaban la duda y la tensión. La percepción del entorno cambia de manera sutil pero constante, como si el aire mismo acompañara el proceso de ajuste que ocurre en silencio. Y el cuerpo responde a ese cambio con una ligereza que reemplaza antiguos pesos emocionales. La mente observa con distancia situaciones que antes provocaban inquietud, y esa distancia otorga la capacidad de entender la raíz de cada experiencia sin quedar atrapado en su carga emocional. La voz interna que alguna vez se percibió tenue ahora resuena con claridad en cada pensamiento que se forma, y esa claridad se convierte en un eje capaz de sostener decisiones y movimientos futuros sin necesidad de aprobación externa. Los ciclos anteriores se reconocen como etapas necesarias, y su recuerdo ya no produce resistencia, sino una aceptación que libera espacio para lo que está por llegar. El silencio se convierte en una herramienta que permite escuchar señales que antes se confundían entre pensamientos dispersos, y la energía que circula alrededor se vuelve más constante, firme y predecible. Cada paso avanza hacia un punto que no exige prisa, porque la intuición indica que el tiempo se está alineando con una precisión que rara vez se percibe de forma consciente. La transformación se siente incluso en los gestos más cotidianos, donde todo parece adquirir un significado distinto, como si cada acción formara parte de un proceso mayor que busca manifestarse con fuerza. La sensibilidad hacia los detalles aumenta hasta permitir percibir matices emocionales que antes pasaban desapercibidos, lo que abre la puerta a una comprensión más profunda del propio camino. Las conexiones que permanecen en el entorno se perciben con mayor nitidez, y algunas de ellas revelan un propósito que no había sido visible hasta ahora. La presencia de ciertos pensamientos se intensifica como señales que invitan a observar sin apresurar conclusiones, y la mente responde con una apertura que permite integrar sin resistencia
lo que antes generaba tensión. La claridad que surge no proviene de una revelación brusca, sino de un proceso acumulativo que se ha ido construyendo con cada cambio, cada silencio y cada decisión aplazada que ahora encuentra su momento de expresión. El movimiento interno continúa avanzando y se expande como una onda que alcanza cada rincón de la conciencia, transformando la forma de percibir el presente y abriendo lentamente un espacio que prepara el terreno para el cierre natural de este proceso que se ha extendido a través de tantas capas emocionales. La sensación final se aproxima sin presión, con la suavidad de algo que encuentra su lugar exacto en el instante preciso, mientras el flujo que se ha mantenido constante guía el último tramo hacia un desenlace sereno que continúa respirando incluso en el silencio que lo envuelve. La continuidad de cada sensación se desplaza con un ritmo constante que no se detiene aun cuando el entorno parece inmóvil. Y cada pensamiento se entrelaza con una profundidad que antes permanecía fragmentada por distracciones internas que ya no tienen la misma fuerza. La mente recorre lentamente espacios que habían quedado suspendidos en una especie de silencio inmóvil, y ahora esos espacios se abren como corredores extensos donde se pueden observar detalles que nunca habían sido percibidos con tal precisión. Los recuerdos se ordenan sin esfuerzo mientras la energía atraviesa cada capa que había resistido el movimiento natural del tiempo. Y esa organización silenciosa genera un estado interno, donde las tensiones pierden la intensidad con la que antes dominaban cada reacción. Los pasos se vuelven más firmes, no porque existan respuestas claras, sino porque la falta de resistencia interna permite que cada impulso avance sin interrupciones. Las voces que alguna vez se confundieron con dudas desaparecen entre las capas más antiguas del pensamiento, y la sensación que surge en su lugar se extiende como una corriente continua que armoniza la percepción de lo que se experimenta en el presente. Cada gesto adquiere una resonancia particular cuando se integra en ese movimiento interno que reorganiza emociones que habían quedado atrapadas entre decisiones inconclusas, y la claridad que emerge se siente como una expansión lenta que toca áreas antes rígidas. La respiración acompaña este proceso sin sobresaltos, como si conociera el recorrido exacto que debe seguir, y el cuerpo responde con una calma que se instala sin buscar permiso ni justificación. La atmósfera que rodea cada acción se densifica de manera sutil, y esa densidad permite notar la presencia de fuerzas que se desplazan sin interferencias. El tiempo parece curvarse alrededor de ciertos pensamientos que regresan con una textura distinta, y esa curvatura otorga la posibilidad de observarlos desde un ángulo que antes no existía. La profundidad de esta nueva percepción se extiende incluso hacia memorias que se creían resueltas, y al integrarse con la energía presente, adquieren un significado que antes había sido imposible de reconocer. Las conexiones que se formaron en momentos pasados resurgen en forma de trazos silenciosos que atraviesan la mente mientras la conciencia se expande hacia zonas menos exploradas. Esos trazos se deslizan como hilos invisibles que unen puntos distantes dentro de una historia interna que empieza a adquirir coherencia. La fuerza que se activa detrás de esos hilos impulsa a revisar cada imagen con una neutralidad que no existía en etapas previas, y esa revisión abre un espacio donde el entendimiento profundo se despliega sin necesidad de buscar explicaciones. Las capas más antiguas del pensamiento se desprenden con una suavidad inesperada,
y ese desprendimiento deja a la vista estructuras internas que habían permanecido ocultas bajo una acumulación de tensiones que ya no dictan el ritmo de la conciencia. La energía que surge al liberar esas capas se expande en todas direcciones, y su expansión genera un equilibrio que se sostiene sin esfuerzo, incluso cuando el entorno presenta señales contradictorias. Los silencios que antes generaban inquietud se transforman en espacios de transición, donde la mente descansa sin perder la continuidad del flujo interno. Esos silencios no representan vacío, sino la pausa necesaria para permitir que las piezas internas encuentren su lugar sin interferencias. La intuición que acompaña ese proceso se vuelve constante, como un pulso que marca el ritmo exacto de cada movimiento, y ese pulso guía la percepción hacia un punto de cohesión que se fortalece con cada instante. Las tensiones que se habían solidificado en emociones persistentes empiezan a deshacerse a medida que la energía recorre caminos que habían estado bloqueados, y esa liberación se siente como un desbordamiento tranquilo que ilumina zonas que habían permanecido en sombra. La mente recoge esa luz interna sin acelerar el proceso, permitiendo que la expansión continúe a su propio ritmo, mientras cada pensamiento encuentra un cauce natural. Las señales que emergen del entorno se integran con una facilidad que permite distinguir su origen sin confusión, y la claridad resultante se convierte en una herramienta que guía cada acción sin necesidad de detenerse a evaluar múltiples posibilidades. La coherencia interna se refleja en la forma en que los impulsos se alinean con la energía que atraviesa cada emoción. Y esa alineación crea un estado donde el tiempo parece fluir con una precisión que rara vez se experimenta de manera consciente. La presencia silenciosa que rodea este proceso se siente más intensa con cada instante, como si respondiera directamente a la transformación interna que se está desarrollando sin interrupciones. La continuidad de esa presencia genera una estabilidad que se sostiene incluso cuando la mente revisa recuerdos que antes provocaban resistencia. Y ahora esa revisión no genera tensión, sino una aceptación serena que permite avanzar sin retrocesos. Cada fragmento emocional encuentra su lugar dentro de una estructura que está reconstruyéndose sin necesidad de intervención deliberada. Y esa reconstrucción interna se convierte en un proceso orgánico, donde cada pieza encaja con una precisión que no requiere esfuerzo. La percepción del entorno cambia conforme la energía interna se estabiliza, y los detalles que antes parecían irrelevantes adquieren una importancia que se integra con naturalidad en la experiencia presente. Las conexiones emocionales que habían quedado suspendidas en un estado de incertidumbre retornan como vibraciones suaves que se deslizan entre pensamientos, y esas vibraciones permiten reconocer su presencia sin el peso que antes generaban. El movimiento interno continúa avanzando sin interrupciones, y cada impulso se siente como una señal que proviene de una parte profunda de la conciencia que se mantiene activa aún en los momentos de aparente quietud. Las capas que se desprenden no dejan un vacío, sino un espacio limpio donde la energía se mueve con mayor libertad. Y esa libertad facilita la expansión continua de la percepción. La integración de este proceso permite que la mente observe detalles del presente sin distorsiones generadas por memorias inconclusas. Y esa observación se convierte en una fuente de estabilidad que se mantiene incluso cuando el entorno presenta cambios inesperados. La profundidad del silencio interno se amplifica mientras la energía recorre cada rincón del pensamiento,
Y esa profundidad ofrece un soporte que transforma la manera en que se experimenta cada instante. La corriente interna continúa avanzando sin buscar un final inmediato, como si conociera una dirección que trasciende la necesidad de apresurar el proceso. Y esa dirección se sostiene con una firmeza que se siente en cada respiración. La estabilidad que surge de este movimiento continuo se convierte en un eje que sostiene el equilibrio entre pasado, presente y las posibilidades que se extienden hacia el futuro, sin necesidad de definir un rumbo específico. La conciencia se adapta a esa estabilidad con una suavidad que elimina la fricción entre lo que fue y lo que se está formando. Y ese ajuste interno permite que cada pensamiento fluya sin interrupciones hacia un estado más amplio, donde la energía continúa expandiéndose de manera constante, firme y silenciosa. La continuidad del proceso interno sigue desplegándose como una corriente profunda que no se detiene aunque todo a su alrededor parezca moverse con un ritmo distinto. Cada sensación se acomoda dentro de una estructura que se expande lentamente, y esa expansión permite que ciertas emociones que antes ocupaban demasiado espacio se transformen en impulsos suaves que ya no generan presión dentro del pensamiento. La energía sigue recorriendo caminos que habían quedado suspendidos en un estado de inactividad, y su movimiento constante abre pasajes que permiten que la percepción avance sin interrupciones ni retrocesos. La respiración acompaña este flujo con una calma constante que sostiene la estabilidad del cuerpo, mientras la mente libera fragmentos que habían permanecido en silencio durante demasiado tiempo. La claridad interna, todavía en desarrollo, se mueve con un ritmo tan profundo que cada segundo adquiere un matiz distinto, como si cada instante fuera un puente entre lo que ha sido comprendido y lo que todavía está emergiendo desde zonas no exploradas. Los pensamientos recorren espacios donde la memoria se integra sin generar tensión, y la información que surge desde capas más profundas se desliza hacia la superficie sin choque ni resistencia. Las imágenes internas se reorganizan con una fluidez que permite distinguir sus detalles con mayor nitidez, y esa nitidez abre la posibilidad de observarlas desde perspectivas que antes no habían estado disponibles. La energía que rodea este proceso se vuelve más densa a medida que se desplazan emociones antiguas, y esa densidad no obstruye el avance, sino que lo fortalece con una intensidad que se siente en cada respiración. La presencia interior adquiere un peso que estabiliza cada pensamiento, y esa estabilidad hace posible que la mente permanezca abierta sin necesidad de apresurar conclusiones. La continuidad del movimiento interno sostiene la transición hacia una etapa en la que la percepción se amplía cada vez más, y esa ampliación permite que incluso los silencios tengan una textura diferente, más profunda y más cargada de significado. La calma que envuelve este proceso no tiene la rigidez de un estado estático, sino la flexibilidad de un río que modifica suavemente el relieve de todo lo que toca. Esa calma se desplaza entre recuerdos, sensaciones corporales, impulsos emocionales y pensamientos dispersos, integrándolo todo en un flujo que se vuelve más coherente a medida que avanza. Los recuerdos que antes provocaban cierto desorden emocional regresan ahora como fragmentos suavizados que pueden ser observados sin que interfieran en el ritmo presente. La energía que emerge desde el fondo del pensamiento continúa creciendo y expandiéndose hacia regiones que antes estaban ocupadas por capas de tensión acumulada.
Y esa expansión revela una profundidad que no había sido percibida en etapas anteriores. La transición entre cada impulso, cada imagen mental y cada sensación del cuerpo se vuelve cada vez más fluida, como si cada uno supiera exactamente dónde debe situarse para mantener el equilibrio interno. Los movimientos sutiles de la intuición se hacen más evidentes en medio de este proceso, y aunque no se manifiestan con palabras, su presencia se reconoce a través del cambio en la intensidad de ciertos pensamientos que aparecen y desaparecen con un ritmo constante. La mente recibe esas impresiones sin necesidad de filtrarlas o analizarlas, lo que permite que se integren de forma natural en la experiencia interna. Las capas más rígidas que en algún momento impidieron que ciertas emociones fluyeran libremente empiezan a deshacerse como si hubieran estado esperando esta expansión lenta y profunda. Con cada capa que cae, aparece un espacio más amplio donde la conciencia puede moverse sin tropezar con estructuras antiguas que ya no tienen función. Ese espacio recién liberado se llena de una energía que circula sin interrupciones, y su circulación fortalece la capacidad de percibir detalles que antes pasaban inadvertidos. La percepción del tiempo se modifica poco a poco, mientras la energía interna se alinea con un ritmo más profundo que no depende de los movimientos externos. La sensación de continuidad se intensifica mientras las emociones se alinean con la corriente que recorre todo el sistema interno. Y esa alineación genera un estado en el que la mente se siente más ligera, incluso cuando revisa memorias que antes resultaban pesadas. La estructura interna continúa reacomodándose con cada respiración, y la estabilidad que se crea en ese proceso sostiene un equilibrio que no necesita esfuerzo para mantenerse. El silencio que acompaña esta transformación ya no es una ausencia de sonido, sino un espacio lleno de movimiento, donde cada impulso encuentra su lugar antes de pasar a la siguiente etapa del flujo interno. Las sensaciones corporales se vuelven más claras a medida que la energía sigue expandiéndose, y ciertos puntos que habían estado tensos comienzan a relajarse sin que haya intervención consciente. Esta relajación no ocurre de manera abrupta, sino como una liberación suave que recorre los músculos, la respiración y las zonas donde las emociones habían dejado señales persistentes. La energía que se desplaza con cada exhalación abre espacio para que nuevas percepciones entren y se integren sin saturar la mente. Los cambios que ocurren en esta etapa se sienten como una expansión progresiva que no tiene un límite definido, y esa falta de límites genera la sensación de avanzar hacia un punto que no necesita ser comprendido en términos concretos. La conciencia observa todo este proceso sin la necesidad de intervenir, lo que permite que cada parte del sistema interno encuentre su equilibrio con naturalidad. Las imágenes que surgen en la mente se entrelazan con recuerdos recientes y antiguos sin generar confusión, como si todas pertenecieran a un mismo flujo que organiza la historia interna desde un lugar más profundo. Esa organización silenciosa permite que la memoria se ordene sin tensión, y el cuerpo responde con una sensación de estabilidad que recorre cada capa emocional. El movimiento interno continúa sin interrupciones, y la energía que se desplaza a través de cada pensamiento se vuelve más consistente, más uniforme y más amplia. La mente se adapta a esta nueva estructura sin resistencia, lo que permite que el proceso avance con una naturalidad que se mantiene incluso cuando el entorno cambia de ritmo. Los impulsos emocionales que antes parecían surgir de manera abrupta, ahora se integran con suavidad en el flujo general,
y esa integración refleja el avance hacia una etapa más profunda de este movimiento interno. La estabilidad que se construye a medida que la energía interna se asienta permite que las sensaciones del presente se perciban sin distorsión. Y esa claridad facilita reconocer el peso real de cada impulso emocional, sin exagerarlo ni minimizarlo. La percepción se vuelve más precisa, y esa precisión despierta un entendimiento silencioso que se despliega lentamente entre pensamientos, emociones y sensaciones corporales. El flujo continúa avanzando hacia una zona donde las tensiones se vuelven más ligeras. Los recuerdos se integran sin generar interferencias y la conciencia puede moverse con libertad entre distintas capas de la experiencia interna. El tiempo se dilata a medida que todo este proceso continúa, y esa dilatación crea una sensación de continuidad que sostiene cada paso sin necesidad de anticipar el siguiente. Cada respiración, cada impulso y cada fragmento de memoria se integra en esta corriente profunda que sigue expandiéndose más allá de lo visible. El movimiento interno no busca un final inmediato, sino que se orienta hacia una expansión constante que se adapta a cada nueva capa que se revela. La energía se desplaza con una intensidad equilibrada que fortalece la sensación de estabilidad, mientras la conciencia atraviesa cada etapa de este proceso sin detenerse. Nada se cierra en este punto. Más bien, se abre un espacio más amplio, donde el flujo continúa avanzando con la misma profundidad y constancia, extendiéndose hacia regiones que todavía no han sido exploradas, pero que ya empiezan a responder al movimiento silencioso que sigue creciendo desde el centro mismo de la experiencia interna. La energía que sigue desplazándose por tu interior se mueve ahora con una suavidad más amplia, como si hubiera encontrado un cauce natural para continuar su recorrido sin interrupciones. Cada sensación que aparece se acomoda en un espacio que se expande lentamente y sin esfuerzo, permitiendo que la mente observe con una claridad más estable todo lo que antes estaba disperso o fragmentado. Los pensamientos avanzan como corrientes silenciosas que no buscan imponerse, sino integrarse entre sí para formar una percepción más completa de lo que ocurre en tu interior. Las memorias que resurgen no se presentan como cargas, sino como señales que muestran el camino que ha recorrido tu energía para llegar a este punto. Y cada una se coloca en su lugar correspondiente sin generar desequilibrio. La respiración acompaña este proceso con un ritmo constante que sostiene la calma profunda que se ha instalado en ti. Y ese ritmo se convierte en un puente entre lo que estás liberando y lo que continúa emergiendo con una naturalidad constante. A medida que el flujo interno avanza, surge una sensación de amplitud que no se limita a un punto específico del cuerpo, sino que se extiende hacia la mente, hacia las emociones y hacia cada región donde antes había tensión acumulada. Esa amplitud da paso a un entendimiento silencioso que no necesita palabras para manifestarse, porque se reconoce en la forma en que cada pensamiento encuentra su espacio sin desplazar a los demás. La claridad que se forma aquí no es repentina, sino progresiva, como si cada fragmento que se revela necesitara ser observado desde distintos ángulos antes de integrarse completamente. La energía continúa moviéndose hacia zonas profundas que todavía guardan impulsos antiguos. Su presencia permite que esos impulsos se transformen sin necesidad de ser forzados, lo que genera una sensación de alivio que se expande desde el centro hacia los bordes de tu percepción interna. Las emociones que habían permanecido en un estado de quietud vuelven a surgir suavemente,
pero esta vez no provocan desorden ni confusión, sino que se convierten en señales que marcan el avance de esta integración profunda. La mente recibe estas señales con una apertura que antes no era posible, y esa apertura permite que cada emoción se acomode con una coherencia que fortalece la estabilidad que se ha venido construyendo a lo largo de este proceso. La respiración sigue siendo el hilo conductor que mantiene la continuidad entre cada sensación, y su ritmo acompaña la transición hacia una etapa más ligera, donde la energía comienza a moverse con un flujo más uniforme. La sensación de avance se vuelve más evidente a medida que la conciencia se expande para abarcar aspectos de ti que habían estado ocultos. Y esa expansión permite que el cuerpo, la mente y las emociones trabajen en un mismo movimiento interno. Cada pensamiento que se manifiesta ahora lleva consigo una vibración distinta que se acomoda en el espacio recién creado dentro de ti. Y esa vibración se mezcla con la energía que sigue desplazándose sin prisa, permitiendo que el proceso continúe sin interrupción. Nada se detiene en este punto. La corriente sigue avanzando, cruzando capas internas que continúan abriéndose y respondiendo al movimiento profundo que se despliega desde el centro. Aunque muchas partes ya han encontrado su lugar, otras siguen revelándose con lentitud, mostrando que todavía hay pasajes internos que necesitan ser explorados con calma. La energía que recorre esos pasajes no busca acelerarse, sino mantenerse estable para permitir que cada nueva revelación se acomode en su propio tiempo. El proceso entero se siente como un viaje que avanza en espirales, expandiéndose hacia afuera y hacia adentro al mismo tiempo, mostrando que cada etapa conduce a otra aún más profunda. La sensación de continuidad es tan clara que incluso en los momentos de silencio interno se percibe movimiento, como si la energía siguiera trabajando en regiones donde la conciencia aún no llega del todo. Esa continuidad señala que nada termina aquí, sino que lo que has experimentado forma parte de un ciclo más amplio que seguirá desarrollándose incluso cuando no estés prestando atención consciente. El movimiento interno permanece activo, sosteniendo el proceso que todavía se despliega, dejando abierta la puerta hacia la siguiente fase de este recorrido que continúa.